A ver qué piensa de este accionar del PAN en Chihuahua. El maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros y los libros de referencia que no pueden faltar. Hace más de 10 años fueron publicados, pero están más vigentes que nunca. Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, en los canales de Julio Astillero, hay que conectarse a las charlas cruzadas, a las videocharlas cruzadas del maestro Francisco Cruz, a quien saludo siempre con mucho cariño, con mucho agradecimiento, con mucho respeto. Querido Paco, pues resulta que podríamos darnos una idea con esto que está denunciando Andrea Chávez. ¿Por qué tienen miedo los panistas a que se convierta en gobernadora Andrea Chávez? Y déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos, que hay que respaldar con likes, con suscripciones y con superchats. A la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes. Querido Jaime, también te saludo con mucho gusto, con mucho respeto, con mucha admiración. A ver, empecemos por aquí. Andamos en el negocio equivocado, querido Paco. Vamos a empezar a abrir sitios de internet así a granel, a ver si caen los millones. Híjole, Maru Campos con razón se puso el guarache antes de espinarse hace unos días diciendo que venía la persecución en su contra. Ahora resulta. Mi querido Paco, inicio contigo. Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Bueno, primero déjame decirte, ahora vamos con Andrea Chávez y con Maru Campos, pero primero, lo que se me hace muy interesante que Alejandro Moreno Cárdenas haya ido a Washington a denunciar que no le permiten pintarse las uñas de rojo, ¿no? Los labios de carmesí, no sé. La verdad es que ya es un choteo, ¿cierto? La gente del INE no me deja decir narcopartido. La gente del INE está en ese nivel. Que mañana va a ir a Washington a presentar una denuncia porque no lo dejan ponerse botox cada tercer día. Está choteado, ¿no? Está en la mamonería plena, completa, Alejandro Hernández, y luego vamos a su contador, porque era contador de Alejandro Moreno Cárdenas, a Luis Antonio, era su contador, pero lo de Chihuahua, sí, es una burla, ¿no? Lo de María Eugenia Campos Galván, la gobernadora, 100 millones de pesos a un portal que no tiene vistas, que no tiene nada. No conozco nada más parecido a lavado de dinero que eso. Lavado de dinero, premiación a través de no sé cuántas cosas. Y justamente por eso, desde la semana pasada, un grupo de diputados afines a Maru Campos en el Congreso de Chihuahua presentó una iniciativa de ley para otorgar autonomía constitucional a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, es decir, y elegir una fiscal por 8 años antes de que se vaya Maru Campos. Ese fiscal sería nombrado o saldría de una terna que presentaría exclusivamente Maru Campos para fiscal especial fiscal de Chihuahua. Así que está preparándose, está curándose en salud, pero absolutamente. La iniciativa la presentaron la semana pasada un diputado de Chihuahua del PAN, un diputado de Movimiento Ciudadano. Ya está en el Congreso de la Unión, ya está en el Congreso de la Unión, discúlpeme, en el Congreso de Chihuahua ya está la iniciativa para crear una fiscalía autónoma que sirva a Maru Campos no solo los siguientes 6 años después de que se vaya, sino incluso parte del siguiente gobierno. Así que para que tengas una idea cómo se mueven cómo se mueven las situaciones en Chihuahua. Maru Campos está preparándose ya sabe que todo este dinero va a salir, sabe que el PAN no va a ganar las elecciones del año próximo en Chihuahua, así que están preparándose. Y eso, ¿tú recuerdas antes de irse Graco? En Morelos, por ejemplo, nombraron un fiscal especial que amarró en mucho, tiene que ver otras cosas, pero amarró en mucho al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Porque es un fiscal que va a servir y la iniciativa que presentaron la semana pasada en Chihuahua establece que ese fiscal sería nombrado a partir de una terna
que propondría exclusivamente María Eugenia Campos Galván. Así que está preparándose con un fiscal carnal, un fiscal a modo, como quieran llamarlo, pero ya está la iniciativa. Maru Campos ha hecho o tiene hecho un desastre, tiene hecha un desastre la administración de Chihuahua, con más de 3.200 millones dedicados a los medios de comunicación. El presupuesto se les ha salido de control, pero no se les ha salido en realidad. Ese es el trabajo de María Eugenia Campos, por eso nadie la critica. Aquí lo hemos visto, las giras que prepara, por ejemplo, para la Ciudad de México, para entrevistarse con todos sus cuates. Hay una forma de gobernar a través de la prensa. Los periódicos de Chihuahua, por ejemplo, los más grandes, Diario de Juárez, Diario de Chihuahua, reciben millonarias cantidades por no hablar mal de Maru Campos, por taparla. Así que, si se está preparando, claro, dice Andrés Chávez, se tiene que preparar, pues sí, pero ya se está preparando. Antes de que nosotros lo pensáramos o algo, Maru Campos sorprendió con esta iniciativa de ley del PAN y de Movimiento Ciudadano, que son dos diputados muy cercanos a ella, para fortalecer o nombrar un fiscal por 8 años después de que se vaya Maru Campos. Así que ahí tienen ya la respuesta. Y el otro, nada más rapidísimo, déjenme decir, el problema con el fiscal, con el contador de Alejandro Moreno Cárdenas, de su hermano, no son solo su hermano y Alejandro Moreno Cárdenas, sino que Luis Antonio Espinosa Campos es el lavador de dólares a través de la mamá de Alejandro Moreno Cárdenas. Es el que conoce cómo la mamá triangulaba recursos, no solo Emilio Gabriel Moreno Cárdenas, que es el hermano de Alito, sino como su mamá. Es su mamá. Así que eso es lo delicado para Alito de la captura del contador, de su hermano, dicen ellos. No, la verdad es que este contador, Luis Antonio, es el hombre que armaba todo el desvío de recursos a través de un esquema inmobiliario. Hay investigaciones bastante viejas que documentan que Luis Antonio triangulaba recursos, creaba empresas fantasmas a través del hermano de Alito, a través de la mamá de Alito, y tenía bien establecido un esquema de triangulación a través de, yo te decía, inmobiliario, pero compraba terrenos que eran transferidos a varias personas hasta perderse el rastro. Así que es importante, es fundamental la captura de este tipo, porque no solo va a llevar a Alito, sino a la mamá de Alito, al hermano de Alito y a la gente que no puede, que no tiene fuero para defenderse como Alito, que se protege con el fuero del Senado, no lo pueden tocar, pero a la mamá la pueden tocar, al hermano lo pueden tocar y a otros colaboradores cercanos, incluido este contador de Alito o administrador, lo pueden tocar bastante bien. Buenos días, Jaime, buenos días, Vicente. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Te digo, y luego se dicen perseguidos políticos cuando le sacan los chones sucios. Qué buen trabajo están haciendo en el equipo de Andrea Chávez para exhibir a este desgobierno del PAN allá en Chihuahua. Mi querido Jaime, buenos días. Muy buenos días. Pues efectivamente, yo creo que en el caso de Alito Moreno y la gobernadora todavía en funciones, Maruca Campos, queda en evidencia el modus operandi de estos dos personajes que durante décadas utilizaron como moneda de cambio para obtener la protección, el blindaje de medios de comunicación y comentócratas, los recursos del partido, de su partido, de los gobiernos que encabezaban, ¿no? En el caso de Alito Moreno, poco a poco se le acaba no solamente los recursos, sino la posibilidad de no ser detenido porque ya el tiempo no es su aliado. Acuérdense que en septiembre se reactiva el proceso de desafuero. Es muy posible que se reactive. Vaya, si el señor Monreal no se interpone en el camino, es casi seguro que se reactive ya
el proceso de desafuero y por eso Alito Moreno está tan desesperado. En el último lance, Alito Moreno ha tratado de presentar su caso como una violación a sus derechos para ejercer su libertad de expresión y ha llegado al extremo de denunciar a Morena y a su presidenta como integrantes, como miembros de un narcoestado. Con lo cual, pues, Alito Moreno se ha convertido de facto en un traidor a la patria y traidor a la verdad, porque en ningún supuesto es verdadero. Creo que ya acumula 5 o 6 viajes a Washington porque ninguno le ha funcionado hasta ahora. En el último lance que estuvo ayer dándose su paseo por los medios que le son afines con Azucena Oresti, con El País, en estas entrevistas aseguró que había presentado ante el Departamento de Estado una denuncia, lo cual es insólito porque ante el Departamento de Estado no se ponen denuncias o querellas, ¿no? Lo que puedes tú es presentar textos o cartas dirigidas a quien tiene la responsabilidad de supervisar las relaciones con México, pero no puede ir más allá. De eso se encarga el Departamento de Justicia o en última instancia la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Y cuenta con estos títeres como Azucena Oresti, que dan por buena toda la versión que presenta Alito Moreno. Y en el caso del País, Ernesto Núñez, que durante mucho tiempo Ernesto Núñez fue el negro de muchos funcionarios del Instituto Nacional Electoral y que ahora escribe de vez en cuando para El País, porque ya saben que El País se ha convertido pues una madriguera que da cobijo a las plumas de derecha o plumas que tuvieron intereses con políticos del PRI y del PAN. El caso es que en el último lance de Alito, fíjense hasta dónde ha llegado Alito Moreno. Está tan desesperado, que ahora pide que a Morena se le catalogue como organización terrorista, de la misma manera que en algún momento Estados Unidos, el Departamento de Estado, que categorizó, clasificó a Herri Batasuna, el brazo político de la organización terrorista ETA o de la organización separatista ETA, como organización terrorista. Fíjense en qué despropósito pedirle a Estados Unidos que clasifique a Morena como una organización terrorista similar a la de Herri Batasuna, para que vean lo mal que ya está Alito Moreno, porque para empezar, Herri Batasuna, pues sí, podría considerarse una organización terrorista en la época donde había más enfrentamiento, mayor confrontación entre el Estado español y esta organización, que luchaba por los derechos del País Vasco, los presos políticos, etcétera, etcétera. Una lucha que tuvo su sentido cuando Francisco Franco era el dictador, el generalísimo Franco era el dictador, pero después, cuando se inicia el proceso de la transición a la democracia, deja de tener su razón de ser Herri Batasuna. Con el tiempo, claro, todo esto se vendría abajo porque ya no tenía razón de ser, pero Alito Moreno considera que es el mejor antecedente que se tiene para declarar terrorista a Morena. Es un despropósito y yo creo que quien recibió esta petición se ha de haber muerto de la risa. Luego, en segunda instancia, pide que al igual que se procesó y se le retiró el visado a uno de los jueces que procesaron al hijo del señor Bolsonaro en Brasil, se le aplique la misma a la gente del Instituto Nacional Electoral que le han impedido decir que Morena es un narcoestado, que todos los candidatos de Morena son narcos, y entonces él considera que esa violación a su derecho de libertad de expresión se equipara
con lo que hizo el juez. Fíjense, el juez que decidió procesar al hijo de Jair Bolsonaro por, se sabe, violaciones a la ley. Es un continuo, el hijo de Jair Bolsonaro en Brasil ha protagonizado una continua conspiración junto con su padre para tratar de retornar al poder y tratar de derrocar, ponerle la pierna encima a Lula da Silva. Entonces, fíjense nada más de qué agarraderas tiene Alito Moreno, pero es que está desesperado, insisto, porque en septiembre, pues el reloj entrará en fase regresiva y la detención de uno de los contadores, pues apunta en esa dirección, ¿no? Entonces está desesperado, va a hacer hasta lo imposible. Yo no sé el día de mañana qué se va a inventar, que Claudia Sheinbaum es extraterrestre, que está vinculada, qué sé yo, a la mafia albanesa, o es capaz de decir que la presidenta Sheinbaum tiene vínculos con las guardias revolucionarias de Irán. Va a sacar, a mí no me extrañaría que entrara en esta fase ya desesperada Alito Moreno, el hombre que decía que a los periodistas se les mata de hambre, porque la creación de páginas web, el conceder chayos, regalos a periodistas, se convirtió en el mejor recurso del PRI y del PAN para mantener en sus, digamos, dentro de su ejército, de sus jaurías de defensores, a comentócratas. Nos consta cómo Adela Micha le decía a Moreno, mi amor, le decía, Cuero, por favor, pélame, dame dinero, ayúdame, por favor, Alito. Y ese era Alito Moreno, traficaba con las miserias de los periodistas como Adela Micha, y daba dinero pues, ¿ustedes creen que Alito Moreno no tiene una suerte de componenda con Artritical del señor Carlos Alarraqui? Artritical se tiene que jalar recursos de distintas partes porque depende, tiene un modelo de negocios desde mi punto de vista ineficaz, estúpido, porque ninguno de los vejetes que se sientan a la mesa para debatir y todo este rollo, ninguno tiene una habilidad ni periodística ni técnica, tienen que depender de terceros y eso cuesta dinero. Así es que así están las cosas. Alito Moreno va a defenderse como gato en reversa, se está defendiendo. Nunca han agarrado un gato en una alfombra para jalarlo hacia atrás, se agarra con todo para evitar que se lo lleven al trullo, a la chirona, al bote, a la crujía, al señor Alito Moreno, donde va a terminar siendo esclavo sexual de quién sabe quién. Andas con todo, maestro. Andas con Ven, todo. no, Vicente, ve, cuando yo ironizo de que digo que va a ir a Washington a quejarse que no lo dejan pintar las uñas de rojo, es real. Alito está desatado, va. ¿Cómo vas a pedirle a Washington que sancione al INE porque no lo deja decir narcopresidente? La verdad es que está en un ridículo extremo, Jaime y Vicente. Oigan, fíjense que ya ven que, y ojalá que nos graben los muchachos. Ya ven que hace unos días, en la última participación de su servidor en la mañanera, le mencionaba a la presidenta esta soberbia de Ciro Gómez Leiva al decir, seguimos siendo los mismos en la televisión y en la radio, como si esos fueran los respetables periodistas de México. Y luego salió enchilado Ciro a decir, ese señor, o un señor ahí despectivamente, refiriéndose a su servidor. Pues fíjense, ¿quién me dio la razón? Me da la razón el fundador de SDP Noticias, bueno, el dueño de SDP Noticias, Federico Arreola. No sé si escucharon la columna de Federico, que me parece muy interesante, porque son viejos conocidos. Creo que todo el mundo sabe que Federico Arreola conoce bien a Ciro Gómez Leiva y creo que hace una columna muy interesante para el análisis. No sé si tienen el audio, Ceci, Marvel. A ver, suéltenlo, por favor.
su longevidad, Ciro Gómez Leiva, comentarista de radio y televisión durante muchísimos años, dijo recientemente que las figuras precisamente de la radio y la televisión de la actualidad en México son las mismas que las de antes del año 2000. El propio Ciro, López Dóriga, Sergio Sarmiento, Alatorre de TV Azteca, Aristegui, Denis. Tristemente, eso es verdad. No ha habido renovación entre las figuras principales de la radio y la TV. México en 3 décadas ha cambiado muchísimo, pero los medios tradicionales siguen siendo los mismos. Las mismas viejas personas del pasado milenio siguen informando. Juran que informan a quienes ven y escuchan los noticieros. La peor enfermedad de los medios tradicionales es la endogamia. Un círculo cerrado donde los mismos comentaristas se leen, se escuchan y se aplauden entre sí, bloqueando el relevo generacional. La televisión y la radio comerciales en México están dominadas por el mismo envejecido y nada innovador oligopolio de voces y rostros que desde hace más de 30 años insiste en ofrecer a las audiencias las mismas recetas periodísticas. Las empresas mediáticas prefieren la comodidad de las figuras conocidas, bien domadas por los dueños de los medios y bastante predecibles. Prefieren esto antes que arriesgarse con el nuevo periodismo de gente precisamente nueva, que por supuesto sería impredecible e incontrolable para los dueños de la radio y la televisión. México cambió en 30 años, sobre todo a partir de 2018 con los gobiernos de izquierda. Un giro político verdaderamente radical que fue posible en elecciones limpias gracias en gran medida a que hubo una participación brillante de la juventud que invadió las redes sociales para denunciar no solo al viejo sistema político, sino a los viejos medios tradicionales que eran fábricas de mentiras. Lo siguen siendo, afortunadamente ahora influyen bastante menos. México es otro, pero la radio y la televisión son las mismas de antes. Los mismos vicios periodísticos de hace 30 años, los mismos estilos, las mismas personas frente a las cámaras, los mismos sesgos ideológicos y políticos. Los medios tradicionales se han estancado en los viejos moldes diseñados para servir a los gobiernos del PRI y del PAN, que con dinero dictaban las líneas editoriales. Si los viejos periodistas criticaban, era solo para que se les silenciara con más recursos públicos. Hoy, con la 4T, el griterío no para, sobre todo contra la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los presupuestos son mucho más escasos y no alcanzan para calmar el apetito de la casta mediática. Las mañaneras han sido un catalizador para acelerar el liderazgo de los medios alternativos. Por eso se ataca tanto a las mañaneras en los medios tradicionales. Les duelen las mañaneras porque gracias a ellas los medios alternativos dominan ahora la escena periodística. Youtuberos y otros periodistas independientes han quebrado al sistema mediático tradicional. Y así fue que la credibilidad emigró de la radio y la televisión hacia los videos de YouTube, Instagram, TikTok y otras plataformas. Las mañaneras han democratizado el periodismo y convencido a las audiencias de que existe información verificable y objetiva lejos de la radio y la televisión. Pero la radio y la TV insisten en pretender manipular a una sociedad que cambió sin que los viejos periodistas se dieran cuenta e incluso en contra de sus deseos. Hay de todo en las redes sociales, desde debates de elevada calidad intelectual hasta basura, casi toda con origen en la radio y la televisión. Pero es un hecho que en los medios alternativos sí surge cada día talento nuevo. La tarea más importante está por hacerse y dependerá de los propios jóvenes que participan en las redes sociales, quienes tendrán que desarrollar su periodismo cada día con más rigor, más verificación, más independencia, más cultura y sobre todo más. Bueno, pues ahí está la columna que a mí me sorprendió de Federico Arriola, con quien he tenido diferencias cuando nos hemos dado encontronazos aquí en Sin Censura, pero hoy sí creo que le pone el dedo en la llaga. Y muchos de su generación no estarán de acuerdo
con su opinión. Pero, a ver, Federico Arreola desde SDP Noticias dice esto, que va de la mano con mucho de lo que hemos analizado también aquí. ¿Ustedes qué piensan, mi querido Paco, mi querido Jaime? Porque, híjole, vengo con otras cosas que van de la mano de todo esto, ¿no? Salinas Pliego se sigue quejando del Reforma porque miente. Ya vamos a hablar también de Margarita Zavala. Ahora dice que todos somos oposición. En fin, opiniones, comentarios, mi querido Paco. A ver, Vicente, Jaime, es que aquí llevamos 2 años no debatiendo. Ya no es materia de debate, aquí lo hemos platicado. Bueno, Jaime y yo somos producto de esa vieja generación de periodistas. De eso somos nosotros, ahí nos formamos, ¿va? Ni Jaime ni yo nunca lo vamos a negar. La diferencia es que nosotros aceptamos que hace mucho el viejo periodismo perdió la influencia, perdió el poder y nunca entendió la transformación no solo del sistema político mexicano, sino nunca entendió la transformación del ecosistema de medios. Nunca entendió el consumo de información y nunca entendió la dinamización de la conversación pública. Y es comprensible, va a haber Jaime lo dice de una forma que de pronto no se le presta atención, pero la verdad es que es importantísimo. Dice Jaime, esa vieja piel no se quiere caer. Durante décadas, ese reducido grupo de llamados líderes de opinión, yo de pronto me mofo de ellos y digo, como les decía Genaro García Luna, el periodista o los periodistas ilustrados, columnistas de prensa escrita, conductores de radio y televisión, algunos intelectuales, centralizaron la narrativa nacional. De tal forma que personajes como Jaime y como yo decidimos irnos del país. Decidimos irnos del país porque verdaderamente solo tenías acceso a esos medios si te corrompías. Esa es la verdad. Pero qué interesante que estés mencionando que se fueron del país y regresaron, porque se fueron del país con los mismos y regresaron con los mismos. Sí, básicamente. La cuestión es esa, que Jaime se fue y yo me fui 15 años sin venir un día a este país y regreso y son lo mismo. Pero ¿por qué esa resistencia a irse a cambiar? Lo decía Federico Arreola. Primero, es la comodidad del dinero. Los viejos medios, pero también los dueños, nunca han entendido el cambio. Así que contrataron a un grupo de comunicadores que decidían qué era noticia, cómo se encuadraban los temas que querían sus patrones, y nunca entendieron la irrupción de las plataformas digitales. Tú eres uno de ellos, ¿va? Jaime y yo llegamos hace poco, pero tú llegaste en 2018 o poquito antes, en esa ola que viene con Andrés Manuel López Obrador, y no solo son las plataformas digitales como YouTube, las redes sociales y la transmisión en directo que dinamita todo ese modelo, permitiendo que esa ciudadanía de la que habla Federico Arreola acceda a fuentes primarias sin la intermediación de estos ilustrados. Así que de pronto no entiende. Ellos piensan que hay una percepción de irrelevancia. No es una percepción, son irrelevantes desde 2017. Ya no es una cuestión de si vamos a debatir si Ciro, si López Dóriga, si Sergio Sarmiento son relevantes. No, son irrelevantes. No tienen poder económico, no tienen poder político. Digo, pueden tener el poder del Chayo, pero no tienen poder. Los del poder son los dueños de los medios, ¿sí? Y el escrutinio público no lo aguantan. La financiación de la que tú te quejas, y está bien, porque nosotros apoyamos eso, con la presidencia, ¿por qué le siguen dando tantos miles de millones de pesos, que son en miles de millones? Ha puesto sobre la mesa el nivel de influencia, ¿sí? Y ya perdieron la confianza de las audiencias críticas. Entonces, ¿qué hacen? Atacar.
No entienden el cambio de lenguaje, no entienden el cambio de formatos, no entienden los hábitos de consumo. Las nuevas audiencias demandan formatos directos, ágiles, interactivos, podcast, streaming, como lo quieran llamar, videos cortos, hilos explicativos. Ni siquiera entienden cómo debe hacerse un noticiario moderno. Yo sigo mucho a Jaime porque yo le digo de pronto en broma, pero siempre es en serio. La verdad es que Jaime se convirtió, por ejemplo, en un showman en su noticiero para comunicar toda la experiencia que tiene. No está haciendo Jaime, no hablo de los youtubers, ahorita estoy hablando de periodistas viejos como Jaime, como yo. Jaime entendió muy bien el cambio del modelo, pero a ver, ¿cómo le haces entender a Ciro, a López Dóriga, que su modelo ya no funciona? Que no sirven. ¿Cómo confrontas diariamente a una audiencia que ya no te pela, que ya no te sigue? Para mí, lo que dice Federico Arriola, y seguramente lo entiende Jaime igual, yo lo entiendo igual, la figura del periodista viejo está en la basura. Ya no es un intérprete de la realidad. El periodista viejo es un intérprete de los deseos del dueño de esos medios, pero están cómodos todos ellos y no entienden lo que pasó, y nosotros aquí lo hemos platicado durante los últimos 2 años, no todos los días, pero a veces muy a menudo. Le decimos a la gente, los viejos periodistas ya están muertos. Jaime lo llama la piel muerta, no se acaban de ir, no van a entender, pero desde por lo menos 2017 son irrelevantes. Y yo pongo siempre el ejemplo de las elecciones 2018. López Obrador tenía en contra a todos, y solamente personas como tú, Vicente, los youtubers, apoyaban a López Obrador, el cambio político y el cambio de modelo informativo de este país, y tenían razón. López Obrador lo decía seguido, ¿no? Benditas redes sociales. Y a pesar de la influencia, entre comillas, de aquellos tipos, perdieron sus candidatos. Ricardo Anaya, para empezar. Y luego, en el 2024, pasó lo mismo. Así que no entienden, no van a entender que están en la irrelevancia, y que el reto de México no radica en la irrelevancia del oficio que tienen estos tipos, sino en la urgencia de transitar de la retórica de ese grupo en el poder, o de periodistas en ese poder, hacia un periodismo ciudadano, riguroso y adaptado a los lenguajes contemporáneos, Jaime y Vicente. Así es, mi querido Paco. Por ejemplo, irán a retomar esos periodistas, grandes periodistas de México que han durado por décadas. Las declaraciones de Vicente Fox, por ejemplo, al País. Le concede una entrevista Vicente Fox, el expresidente de México, a El País, y dice, entre otras babosadas, me van a decir, no le des espacio, Vicente. No, a ver, es que Vicente Fox en el PAN lo han convertido como en vocero, como en guía. A la gente hay que darle preparación, no dinero para que esté de huevón. Entre otras declaraciones del panista que refleja, pues, el panismo. ¿Tienes por ahí las declaraciones de Vicente Fox al País, mi querida, a El País de España, el periódico El País de España? Mi querida Marvel, Ceci, creo que son 3 diferentes clips, ¿no? A ver, los escuchamos. Darle dinero para que esté de huevón. Eso es donde no sirven los programas sociales. ¿Para qué le das dinero si no está preparado y no sabe administrar ese dinero? Mejor dale hambre. Entra López Obrador y nos sorprende a todos. Y eso nos puso a reflexionar. ¿Qué hicimos mal para merecer ese chahuizle? Para merecer esa clase de gobierno. Y lo que hicimos mal fue sí olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidades. No hicimos suficiente, ni los empresarios, ni los gobiernos, para que la gente que fuera ciudadana estuviera con su gobierno. O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros. Pues me muerdo la lengua, pero lo voy a decir porque es a favor de López.
del pinche Lopitos que destruyó el país, pero tuvo una buena medida, alguien lo iluminó ese día, a la mera hora vino un angelito del cielo y le dijo, sube los salarios, sube el salario mínimo. Yo tuve esa oportunidad, yo discutí ese tema con los empresarios. Cuando yo mencionaba el tema del salario, de subirlo más a prisa, que pagaran mejor los empresarios, la respuesta era negativa y rotundamente en contra. No, presidente, si subimos los salarios vamos a perder competitividad, no vamos a poder exportar y la nación no va a tener éxito económico. Y yo me tragué el anzuelo. Esa es una de las cosas que yo pude haber hecho mejor. Se podía haber subido los salarios entonces. Por eso digo, hay cosas que no hicimos a tiempo. 8 años y ya estamos en el peor momento en que estuvimos con el PRI. Peor porque el PRI creó instituciones. Claudia, mucho más elegantita, con una sonrisa en la boca, pero ya destruyó el poder judicial, ya destruyó el poder electoral, ya destruyó todos los balances y contrapesos que una democracia necesita. Ya no hay Congreso independiente, lo controla en un puño el Ejecutivo. Ya no hay Poder Judicial independiente, lo controla el poder Ejecutivo. Ya no hay Poder Electoral independiente, lo controla el Ejecutivo. Entonces, los programas sociales. 90% de la gente dice Claudia es buena porque me da dinero. Chíngale, pero ese dinero se va a acabar. O no es la manera de crear ciudadanos íntegros, ciudadanos éticos, ciudadanos exitosos, que vean por su nación y que vean por sí mismos. Los programas sociales destruyen la iniciativa personal, destruyen el emprendedurismo y le quitan a la gente ese deseo de luchar por ser alguien y alcanzar metas grandes. Te llevan a la comodidad, a la tranquilidad, a vivir mediocremente, pero no estarte esforzando. Entonces, yo creo que destruyen toda la iniciativa del ser humano estos programas. ¿Para qué le das dinero si no está preparado y no sabe administrar ese dinero? Mejor dale educación, dale preparación, dale competitividad, dale hambre por ser empresario o emprender actividades económicas, artísticas, de lo que sea. No darle dinero para que esté de huevón. Eso es donde no sirven los programas sociales. Y claro, tú vas a salir con este programa, va a salir al aire y Morena va a decir, ahí está el pinche Fox, les va a quitar el programa social. Y me vas a dar un buen garrotazo, pero hay que decir la verdad, no importa. Perdón, mi querido Jaime, la risita es la que calienta. No, yo pensé que le habíamos creado una imagen de pendejo a Fox, pero con méritos propios, sí es pendejo. O sea, no aprendimos del pinche Lopitos que sí subió el salario mínimo, tuvo una buena iluminada, vio por los más pobres y luego llama mediocres, huevones a quienes reciben programas sociales. Sigan entrevistando a estos cabrones de la oposición, solitos. ¿Cómo ven, señoras y señores que nos están viendo y escuchando? Ustedes son, de acuerdo a Fox, pues lo que escucharon, no lo voy a decir yo, porque hasta, ay, hijo de la chingada. Y propongo el tema, porque estoy seguro que esos de siempre en la radio y la televisión no lo van a hablar con claridad, como lo podemos hablar con toda la libertad aquí en Sin Censura. ¿O usted cree que Ciro, Joaquín, Sarmiento van a despedazar a Vicente Fox por las cosas que le dijo al periódico El País de España? Mi querido Jaime. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, ¿se acuerdan de aquel pequeño cuento corto de Augusto Monterroso, del dinosaurio, de este poeta guatemalteco, el poeta más corto de Augusto Monterroso, que dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí, ¿no?
Podemos cambiar de personaje y decir, y cuando despertó, los corruptos seguían ahí. Y cuando despertó, los chayoteros seguían ahí. Y cuando despertó, los vendepatrias seguían ahí. Porque, y el país que ha hecho esta serie de entrevistas, a la serie de estas entrevistas, entrevistan a Alito, entrevistan a Vicente Fox, bueno, entrevistan, a esta serie le deberían llevar los intrascendentes, ¿no? La gente que ya no pinta para nada, la gente que desde hace tiempo se debió de retirar de motu propio del escenario, porque son eso, intrascendentes. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía que a esos periodistas como López Dóriga ya caminan todos los días hacia la intrascendencia? El problema es que hay mucha gente en el seno de Morena y en el seno del gobierno de Claudia Sheinbaum que creen que todavía López Dóriga manda y mucho, goza de predicamento entre la feligresía, no de Morena, sino de la derecha, y por eso echan mano de él, pero al echar mano de él, le dan balones de oxígeno a personajes como López Dóriga, personajes como Ciro Gómez Leiva, a toda esta gente que durante décadas gozó de su cercanía con el poder, pero no una cercanía lógica, sana, obligada porque todo periodista tiene que estar cerca del poder, no, fue una cercanía concupiscente, ¿no? Se fueron a la cama con el poder político y eso los corrompió a estos periodistas. López Dóriga es el que siempre durmió bajo las sábanas con el poder. De ahí su inmensa riqueza, ¿no? Y se convirtió en un truán. Todos ellos, al final del día, se convirtieron en bellacos, ¿no? En bellacos, estos que hacen de la mentira su principal forma de vida, ¿no? Ese es un bellaco. Que traicionan los intereses de la nación, que traicionan los intereses del pueblo. Son unos bellacos, ¿verdad? El maestro Paco Cruz y yo venimos en nuestro viaje, cuando él se fue 15, yo me fui 30 años fuera de México. Y cuando yo regresé a México, me di cuenta de que toda esta vieja generación de periodistas habían avanzado en una dirección completamente distinta a la mía, ¿no? Y igual el maestro Paco avanzó en una dirección que apostaba por la profesionalización, por la literatura y el periodismo, por la independencia, y por eso el maestro Paco Cruz es uno de los periodistas más respetados y queridos en México. Y yo personalmente nunca he ocultado que admiro al maestro Paco Cruz porque representa a ese periodista viejo que supo mantener la dignidad, supo mantener la independencia desde esa, ¿cómo decirlo? Aparente humildad, esa aparente humildad que enamora a mucha gente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando llegas a cierta edad en el periodismo, tienes que reconocer cuando llegas a tu punto de no retorno. Hay un momento en la vida de un periodista en que tienes que reconocer ese momento de punto de no retorno y decir, a ver, este es mi punto de no retorno. Ya a partir de aquí, ya no puedo aspirar a ser, que me ofrezcan un gran puesto como director del Canal 11, que me ofrezcan, no, yo ya he llegado a ese punto de no retorno y lo mismo el maestro Paco Cruz, porque hemos llegado a un punto en que hemos pasado por todas. Yo sé lo que es trabajar para el Estado, que es la cosa más infernal que te puedas imaginar. Trabajé como subdirector de noticieros en Notimex, la agencia del Estado, me fue como en feria, me cortaron la cabeza, me hicieron putada y media, por eso me largué del país. Entonces, uno tiene que reconocer ese punto de no retorno, ¿no? Y tratar de, en alguna medida, utilizar este tramo que te queda para, primero, ver pasar a las nuevas generaciones de periodistas. Dos, tratar de imbuir a las nuevas generaciones de estos principios éticos, ¿no? Que se debe uno. El dejarte guiar por la verdad
y solamente la verdad, cueste lo que cueste. Personajes como, yo siempre he hecho referencia de Albert Camus, mira que lo tengo acá, Albert Camus, que siempre está sentado sobre la palabra verdad mientras escribía sus artículos. Albert Camus, un periodista francés de origen argelino, brillante periodista que nunca traicionó la verdad, ¿no? Pero yo creo que en el contexto que estamos viviendo, y lo hemos dicho muchas veces, México todavía está en una fase de transición. Y en esa fase de transición, la piel muerta todavía no termina de caerse. Y la piel nueva todavía no acaba de estar suficientemente preparada, suficientemente abusada para aprovechar el momento. Hay indicios, ¿no? Hay tanteos, ¿no? Pero los que se niegan a retirarse, los intrascendentes como López Dóriga, como Riva Palacio, deberían desde hace ya un buen rato haberse dado cuenta que han llegado a un punto de no retorno. Algunos dirán, yo no me retiro, yo me retiro hasta que me toque bajarme de los caballitos o entregar los tenis. Hay quien lo hace así, cada quien se retira de la mejor manera o la manera que más le convenga, ¿no? Pero en ese proceso pues terminan más odiados que queridos, ¿no? Hay excepciones al caso. Ahí tenemos a Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que después de haber hecho, se convirtieron en unos soldados del PRI, del sistema, en el último momento de su vida, de su trayectoria, metió reversa, convenció a unos, a otros no tanto, pero por lo menos tuvo como esta forma de decir, no más, ya no puedo engañar al pueblo de México, no puedo seguir, y se le reconoció, algunos le reconocen, esta especie de momento de redención que buscó Zabludovsky. ¿Tú crees que Joaquín López Dóriga, Raimundo Riva Palacio y todos estos chiquilicuatres van a estar en busca de su momento de redención? No, lo dudo mucho. Así es que quienes los van a jubilar, los van a dar de baja, es el pueblo. Es el pueblo. Y ojalá que en Palacio Nacional entiendan que ya no pueden depender de la piel muerta para seguir informando al pueblo. A ver, por no dejar, porque ya vi que se alebrestó la gente y con justa razón. El segundo clip que me pusiste, mi querida Marvel, de Vicente Fox, en esta entrevista a el periódico El País de España, por favor. Entra López Obrador y nos sorprende a todos. Y eso nos puso a reflexionar, ¿qué hicimos mal para merecer ese chahuizle, para merecer esa clase de gobierno? Y lo que hicimos mal fue sí olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidades. No hicimos suficiente, ni los empresarios, ni los gobiernos, para que la gente que fuera ciudadana estuviera con su gobierno. O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros. Pues me muerdo la lengua, pero lo voy a decir porque es a favor de López, del pinche Lopitos que destruyó el país, pero tuvo una buena medida, alguien lo iluminó ese día, a la mera hora vino un angelito del cielo y le dijo, sube los salarios, sube el salario mínimo. Yo tuve esa oportunidad, yo discutí ese tema con los empresarios. Cuando yo mencionaba el tema del salario, destruyó el país, de subirlo más a... Destruyó el país, dice Vicente Fox, pero lo hizo bien, subió el salario mínimo. Y luego, el número uno, tú, Marvel, nada más así rapidito, el primero que me pusiste de Vicente Fox. Es cortito. Darle dinero para que esté de huevón. Eso es donde no sirven los programas sociales. ¿Para qué le das dinero si no está preparado y no sabe administrar ese dinero? Mejor dale hambre. No puede ser posible. Bueno, el panismo en su máximo esplendor. Me sometieron los empresarios y por eso no subí el salario mínimo cuando me tocó. ¿Para qué le damos dinero a la gente si no saben administrarlo?
No, pues entonces yo chingo a mi madre. Mi querido Paco, voy contigo, te escucho. A ver, Vicente Jaime, voy a empezar con algo que no me gusta, pero lo voy a decir. El pendejo este todavía no aprende. Nunca va a aprender, verdaderamente. Todavía no entiende que llegó a la presidencia de la República por una negociación de Cedillo con Bill Clinton. Todavía no entiende que ya lo conocemos, que jamás gobernó él el país, lo gobernó como cualquier cosa quiero que eso quiera decir, Marta Sagún Jiménez. Sigue siendo un tipo chabacano, incapaz de entender todo lo que pasa en el mundo. Jamás nos dijo la verdad y jamás va a reconocer que el poder judicial viejo estaba corrompido hasta la médula, que el viejo sistema electoral, como él le llama, IFE, INE, servían al PRI y al PAN, y no entiende tampoco todo lo que cambió la economía y el sistema financiero de este país con Andrés Manuel López Obrador. Sigue siendo el mismo pelmazo de siempre. Un tipo chabacano. Piensa que solo por los salarios avanzó este país. Este país avanzó por muchas cosas, porque López Obrador lo entendió, sin venir de una universidad de esas que venían otros presidentes o de las que vinieron otros presidentes. Vicente Fox llegó con la camiseta del PAN, pero puede ser cualquier priista, igualito. Igualito, todavía no entiende todo lo que pasó en este país. Y cuando él dice, ¿para qué les das dinero si no saben administrarlo? Parece que le dan un buen de lana. Les dan 3,200 pesos mensuales, que es, la verdad, es muy poquito. No es mucho, porque antes no tenía nada. Y no entiende que estas personas que reciben, y yo me cuento entre ellas, Jaime también seguramente, trabajamos toda la vida y que en algún momento dado, por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, Cedillo, por ejemplo, cortó las pensiones de todos nosotros al 30%, al 30%. Y ellos se dejaron sus pensiones. A mí siempre me reclamaban cuando yo decía, y ellos se dejaron el 100%, y me reclamaban, nunca nos dejamos el 100%, sino el 97%. Yo digo, cabrones cínicos. Esa gente que recibe pensiones de este país trabajó toda su vida por sostener este país, mientras los políticos del PRI y luego los del PAN y otra vez los del PRI saqueaban los recursos de este país. Esa gente lo sostuvo en el campo, en el comercio informal, pero trabajó toda su vida sin decir nada mientras los políticos del PRI y del PAN se corrompían y saqueaban el país. Este país no se cayó por esa gente que trabaja y que siempre tuvo algo y que siempre tuvimos alimento en la mesa. ¿Cómo te explicas que teníamos maíz, que teníamos carne? Por esa gente que trabaja. Pero personas como Vicente Fox nunca van a entender eso. Ahora, no solo me sorprende la ignorancia y la pendejez de Vicente Fox. Lo interesante es que tú ves a estos viejos periodistas, y digo viejos porque el país es un periódico viejo también, siguen con la misma, entrevistando a estos tipos que echaron a perder el país, y eso te demuestra que no hay generaciones nuevas en el PAN ni en el PRI, que son los mismos. Vicente Fox no solo fue mal presidente, fue un ignorante. Podemos contarle todo lo que hizo. Todo lo que hizo y todo lo que hizo mal, para empezar. Él le metió las manos para descarrilar la primera candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox fue el primero que polarizó al nivel de violencia a este país. Él lo polarizó, no López Obrador. Vicente Fox intervino en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego Fox hizo lavarse las manos e hizo público el despido, por ejemplo, vía renuncia del procurador Rafael Macedo de la Concha y del subprocurador Carlos Vega Memije,
que fueron artífices para desestabilizar a López Obrador, y ellos son responsables de la campaña y del desafuero. Así que lo desaforaron, además. López Obrador nunca huyó del país. La gestión de Fox debe ser juzgada por toda la cantidad de estupideces que hizo como presidente de la República. Podemos juzgarlo porque fue un bufón, sigue siendo, por la cantidad de tonterías, pero la verdad, si lo juzgamos por los hechos, este país debe juzgarlo bien. Es un tipo que tiene una riqueza mala vida. Él, Marta Sagún, sus hijastros, se corrompió tanto como el PRI. Y por eso el señor López, como lo llaman, representaba un peligro para México. Cuando entró a la presidencia, Fox estaba en 2000, Fox estaba quebrado. Ahora hay que ver cómo tiene su hacienda. Compró en la presidencia más de 300 hectáreas. Le mandó a poner riego por goteo, construyó nuevos edificios, tiene hasta un lago artificial. Tenía pensión, qué bueno que le quitó López Obrador. Tenía dinero del erario para su fundación. Por eso llamó a votar por Enrique Peña Nieto, que fue otro ladrón, incluso traicionando al PAN. La verdad es que es demasiado para un tipo que hizo tanto daño a este país. Hay que ver su rancho, una fachada de finca europea. Así que a Fox no hay que juzgarlo por la traición de su lengua, ni por sus disparates, sino por todas las tonterías que hizo en este país y además por su corrupción, la de Marta, sus hijastros, su equipo cercano. La verdad es que a mí me impresiona, pero me impresiona más que estos periodistas y estos periódicos sigan entrevistando a un político, entre comillas, que le hizo tanto daño al país y que además él empoderó a la extrema derecha de este país a través de una secta secreta peligrosísima como es el Yunque. El Yunque fue el que lo hizo presidente de la República. Así que va a seguir siendo un charlatán toda su vida. Fox nunca nos ha explicado por qué cada uno de sus 6 años le perdonó cerca de $600 mil millones a esos que él llama empresarios que sí saben sí saben qué hacer con el dinero. 600 mil millones de pesos, solo en cuestiones fiscales. Aparte, contratos de otras cosas que les daba. Hay que ver lo que dejó hacer, por ejemplo, a Salinas Pliego con el Cerro del Chiquihuite, robarse el Canal 40. Entre otras cosas, entregarle miles de millones de pesos a la prensa también. Así que hay que tener mucho cuidado, pero a mí me impresiona Fox, pero me impresiona que no haya voces dentro del PAN o dentro de la derecha que puedan representar algo nuevo. Y por eso es comprensible que personajes como Lili Telles, como el dirigente nacional panista Jorge Romero Herrera, como Ricardo Anaya, estén esperando que haya un golpe de Estado promovido por Estados Unidos para regresar al poder. Y a todos los que reciben pensión, la merecen bien merecida, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque toda su vida trabajaron para sostener a este país. Y todo ese dinero antes se lo robaban ellos. Y no lo digo así, se lo robaban. Hay que ver cómo dejaron las deudas y a dónde está el dinero, empezando por Felipe Calderón. 400 mil millones de dólares por la venta de petróleo crudo. ¿Qué hizo? Su barda, su pinche barda, su suavicrema ahí en la Ciudad de México, y todo el dinero, ¿a dónde está? Se lo robaban. Así que cuando este tipo dice, no saben qué hacer, sí, no saben qué hacer con 6,200, 6,400 pesos cada 2 meses. Qué bueno que los da, qué bueno que López Obrador los instituyó. Son mucho dinero para la gente que no tiene dinero, pero la verdad, para todo lo que se robaban, no es nada. Y nunca van a entender a este país, y por eso están condenados a seguir en el bote de la basura o en los tiraderos de la basura de este país, Vicente y Jaime. Así es. A ver, para meterle ahí un par de cosas más, mi querido Jaime, y escuchar tus comentarios. Héctor Aguilar Camín,
Dañar la reputación de los comunicadores sin las benditas pruebas es censura. Ordenar auditorías a modo es censura. El acoso judicial a los periodistas es censura. Retirar el carácter de donatarias a organizaciones de la sociedad civil por evidenciar la corrupción es censura, dice Héctor Aguilar Camín, que está para reírse, para burlarse. Y bueno, nada más por no dejar, Margarita Zavala, la ex primera dama de México. Todos los que no somos del gobierno de Morena somos la oposición, que debe organizarse y denunciar cada mentira, cada injusticia y cada violación a los derechos humanos, porque la defensa de nuestras libertades no puede depender únicamente de quienes tienen un cargo público o militan en un partido político. La democracia se defiende todos los días y nos corresponde a todos. Al final, todos somos oposición, incluyendo a Aguilar Camín. Te escucho, Jaimito, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Voy contigo, Jaime Hernández. Mira, yo creo que ¿cuál es el denominador común de todos estos personajes? ¿Cuál es el denominador común? El denominador común es que todos ellos vivieron de una época dorada de privilegios, en la que solo unos pocos recibían prebendas, contratos millonarios, salían en los medios de comunicación, tenían columnas, publicaban, se les daban presupuestos bastante abundantes del Ejecutivo, de las arcas de la nación, de los impuestos que paga el pueblo, para vivir realmente como reyes en un país de mendigos o mendigos. Ese es el denominador común. Y todos están cortados por con el mismo patrón, si se dan cuenta. Y déjenme utilizar como modelo a Vicente Fox. Vicente Fox, desde mi punto de vista, es una inmundicia humana. Esa es la mejor definición. Es una inmundicia humana. Es un hombre que es un cagón, un cobarde que permitió que su esposa hiciera lo que quisiera con el poder. Permitió que sus hijos se enriquecieran. Vicente Fox hizo que la Virgen, como que la Virgen le hablaba. Permitió corruptelas de lo más impresionante. El hombre que dice que el pueblo de México necesita más educación y más formación fue el que impulsó ese programa estúpido de la enciclomedia. ¿Se acuerdan? Cuando la enciclomedia la presentaron casi como la fórmula mágica para que todo el pueblo de México accediera al primer mundo, ¿no? Y solamente el programa de la enciclomedia sirvió para enriquecer a todos los que vendían las computadoras, las pantallas electrónicas, etcétera, etcétera, y el índice educativo quedó hecho mierda. El hombre que dice que a este pueblo de México hay que educarlo, pues sí, pero no, lo hizo en beneficio de sus compinches, ¿no? ¿Cuántos pactos secretos se formaron o se forjaron en el viejo edificio de la Secretaría de Educación Pública, donde todos los contratos para enciclomedia y todo este rollo iban a las universidades privadas? No, la gente se enriqueció como locos en esa época. Yo por eso digo que el señor Vicente Fox Quesada es una inmundicia humana. Cuando él habla de que el gobierno de López Obrador le da el dinero gratis a la gente para que se conviertan en huevones, eso te demuestra el desprecio por esos pobres, por esos jodidos a los que durante décadas se les excluyó y se les ignoró. Fíjate bien lo que hizo López Obrador. López Obrador fue un hombre visionario que entendió que todos aquellos trabajadores que no habían cotizado en el Seguro Social o en el ISSSTE, toda esta gente que no tenía forma de retirarse con dignidad, merecía tener una pensión mínima, que les permitiera, qué sé yo, comprar un medicamento, pagar sus comprarle al nieto lo que se le pegara la gana.
me llama la atención que Vicente Fox sea tan miserable como para considerar que 3,200 pesos al mes es una cantidad enorme de dinero para gente de la tercera edad, que además mucha gente de la tercera edad que hoy recibe pensión del bienestar sigue trabajando porque no tiene pensiones, no tuvo un fondo de retiro. Hay mucha gente ¿cuántas gentes que he visto yo? Aquí en Avenida Universidad hay un pobre hombre como de casi 80 años que lo obligan a vestirse con el uniforme guinda de Excelsior y el pobre hombre apenas se puede sostener en pie, se siente en la parada de los autobuses poniendo el periódico Excelsior para que se lo compren. Cada vez que yo veo esa imagen, digo, santo cielo, este hombre tiene 80 y tantos años, ya no puede sostenerse en pie. Lo obligan a ponerse un traje ridículo de Excelsior para vender un periódico. ¿Cuánto recibirá este pobre hombre? Entonces, no es que la beca que reciben, la pensión que reciben es mínima. Todavía tienen que trabajar estas pobres gentes. Entonces, este miserable de Vicente Fox, que recibe dineros, ¿se acuerdan en la pensión multimillonaria que recibía como presidente? No, 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 ahí no decía nada el cabrón, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta gente no tiene ni idea. Y otro punto más a favor de Andrés Manuel. Si durante la pandemia no hubieran existido esas pensiones del bienestar, el país habría explotado, porque las pensiones del bienestar pusieron dinero en circulación en el país. ¿Se acuerdan cómo presionaron para Andrés Manuel López Obrador para que adquiriera créditos del Fondo Monetario Internacional? Ni madres, dice, no, 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 no me vuelvo a yo. Es como cuando tú pides prestado a un agiotista que sabes que al final del día se va a quedar con tu casa, se va a quedar con todo. Y Andrés Manuel dice, no, ya basta de ese modelo, de seguir pidiéndole dinero al Fondo Monetario Nacional. Vamos a repartir las becas del bienestar, que haya dinero circulando. Y además apostó por infraestructura, construcción, que haya manos trabajando, que haya circulante. Eso nos salvó. Y este pendejo de Vicente Fox viene y nos dice que le regalan dinero a los huevones. Vicente Fox, eres una inmundicia humana, ¿eh? De verdad, no tienes corazón y no tienes cerebro. Tú y tu mujer, pero además otra cosa, porque el mismo periodista que ha entrevistado a Alito Moreno, Ernesto Núñez, fue a Guanajuato a entrevistar a este imbécil, ¿no? Y en esa entrevista no hay una sola pregunta en la que Ernesto Núñez ponga contra las cuerdas a Vicente Fox. Estos periodistas salameros, lamescrotos, que no cuestionan al viejo poder, como no cuestionan a Alito Moreno, no cuestionan a Vicente Fox, eso no es periodismo, ¿no? Así es que, ¿qué quieren que les diga? Yo cuando sigo viendo esto que parecen periodistas, simulan ser periodistas entrevistando a inmundicias humanas como Vicente Fox o Alito Moreno, la verdad es que me cabreo y me cabreo mucho porque y es evidente porque fíjense bien el contexto, Si ustedes revisan la entrevista de Vicente Fox, le pregunta a este muchacho o a este señor Ernesto Núñez, bueno, pero ¿cuál es el propósito de este movimiento suyo que quiere volver a la palestra? Dice, quiero cabalgar de nuevo. Vicente Fox quiere cabalgar de nuevo porque este país se lo está llevando la chingada. Quiero que las cosas sean como antes. ¿Como antes, miserables? Es de una indignidad lo que está haciendo el país, que siempre prodiga personajes como Corina Machado, toda la derecha, Abelardo de la Espriella, constelan las páginas del país que le ha apostado a la derecha, porque desafortunadamente el nuevo dueño del país cree que en la derecha están los recursos y que él no está para no hacer negocio en México. Así es que ya no me tiran de la lengua, queridos amigos, por favor.
Como que salió Vicente Serrano unos momentos, bueno, seguramente se le fue la conexión, así que esperemos que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero antes de que llegue Jaime Hernández de 1 a 3, no apto para cínicos. Hablar precisamente de todo este ambiente que ya se está calentando la plaza de cara a las elecciones, de cómo, por ejemplo, cómo Grecia Quirós ya la ha cogido entre sus brazos Movimiento Ciudadano. Yo creo que aunque la coja Movimiento Ciudadano, Grecia Quirós ya se quedó en la estacada. Toda la investigación ha estado retratando de cuerpo entero a Grecia Quirós. Vamos a hablar también de cómo Donald Trump cada vez está más acorralado por su mal manejo, por su corrupción, por la indecencia que caracteriza su mandato y por estos indecentes como Alito Moreno, que ya tiene la cuenta regresiva que le sopla en la nuca porque en septiembre se reinicia posiblemente su fase de desafuero, que ya finalmente que lo desafueren, coño. Así es que los espero a las 13 horas, 1 de la tarde, con mi esposa querida, mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, en No Apto para Cínicos, para analizar gran parte de lo que está ocurriendo en la política nacional e internacional. Y te mando un abrazo, mi querido amigo don Francisco Cruz, lo mismo que a Vicente Serrano y a todo el equipo de Sin Censura. Yo también, antes que nos gane la presidenta, ya sabe, @Paco Cruz Jiménez en X, a Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz, en los canales de Julio Astillero. Yo, ya saben, todavía no decido sobre qué tema voy a elegir. Regularmente lo elijo a las 3 de la tarde, cuando voy siguiendo a Jaime y veo lo que dice, ya le robo sus temas. No, no es cierto. Jaime sabe que no, pero yo decido regularmente a las 5 de la tarde sobre los temas que voy a hablar. Y Jaime, en todo esto, lo que está en juego es la mañanera, que es donde prácticamente toman este ejercicio para denunciar censura, para denunciar todo esto que tenemos en la mesa. La mañanera los ha sacado de quicio. Lo sacó de quicio la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Luego decía que la mañanera se iba a morir con Claudia Sheinbaum Pardo porque es una mujer más científica, más técnica, que no iba a tener ningún sabor, pero le sigue ardiendo hasta por todos lados la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime. Sí, porque curiosamente, bueno, no podemos comparar porque no hay comparación posible entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. López Obrador era un político zorruno, es un político zorruno, con unos colmillos que dicen que dejó horadado en los pisos de Palacio Nacional. Es un político astuto, muy brillante, con una enorme carga humanista, que es lo que finalmente lo ha convertido en el presidente más querido en la historia de México, quizá después de Lázaro Cárdenas. Y Claudia Sheinbaum se ha convertido en muy poco tiempo en una auténtica estrella de rock. ¿eh? Brilla con luz propia, tiene eso que llaman gravitas, ese saber estar, ese saber brillar con luz propia. Y aunque la mañanera adolece de muchas cosas, porque hay cosas buenas y cosas malas de la mañanera, con todo y ello, creo que la mañanera sigue siendo un instrumento indispensable de la Cuarta Transformación, porque es el momento que la presidenta habla con su pueblo a través de interlocutores que a veces son medio majes, medio chambones, y a veces van en busca de beneficio propio o reflectores, pero con todo y ello la mañanera sirve un propósito, que es el diálogo, la interlocución de la presidenta con su pueblo. Por eso a veces la presidenta tolera
criaturas muy extrañas como Reina Aide o como otros personajes que son bastante variopintos, pintorescos, pero con todo y ello, insisto, la mañanera tiene el enorme mérito de haberle roto el espinazo a los grandes medios corporativos que eran los que antes dictaban la agenda del día. Yo creo que Claudia Sheinbaum, con todo, no sé si te has percatado, últimamente la mañanera se reduce a un informativo de los programas más fundamentales de la presidenta y da menos margen a la hora de las preguntas, ya las dosifican cada vez con mayor, no sé si inteligencia o no, pero creo que en cualquier caso está bien que la presidenta aproveche las mañaneras para dar a conocer los logros de su gobierno, como por ejemplo, a mí se me hace fantástico la manera en que están recuperando los ríos de México, la siembra del campo, cómo se protegen a las nuevas generaciones de las redes sociales. Todo esto que son temas sustantivos o sustanciales, la verdad que merecen mucho la pena. Y son temas que luego los medios, los grandes medios no le dan mucho, no le hacen mucho caso. Así es que yo creo que la presidenta está bien en dosificar una parte de las acciones de su gobierno con programas a veces que no son muy sexys en términos periodísticos, porque claro, lo más sexy es el morbo, ¿no? Señora presidenta, ¿qué opina de que Ciro Gómez Leiva le dijo esto? Señora presidenta, ¿qué opina de que Maru Campos dijo esto otro, ¿no? Entonces, eso es lo que vende, la chicha, el morbo, el chisme, ¿no? Pero por eso la presidenta yo creo que dosifica, ¿no? Vamos a hablar de información institucional, de programas que son fundamentales y dejar, sí, para otro porcentaje de cuota para, digamos, hay que también poner carne en el asador para que los medios de comunicación, los corporativos y los alternativos, pues hagan su chamba y pues exploten de la mejor manera o de la forma que más le conviene a ellos la mañanera. Así, déjenme decirles yo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los viejos periodistas odian a la mañanera? Porque les rompió el esquema. Porque antes de López Obrador, ellos marcaban la agenda diario, eran los intermediarios entre el poder político y la ciudadanía. Y con la aparición de las mañaneras, se rompe ese filtro y el que marca la agenda es el presidente López Obrador y ahora lo marca la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente y Jaime. Sí, fíjate que, y les ofrezco una disculpa, tuve que correr a la casa de todos ustedes porque por alguna razón se cayó el internet en donde estaba. Mi querido Jaime, mi querido Paco, estaba viendo también los señalamientos contra otro panista, el exgobernador panista de Querétaro, si recuerdo bien, ¿no? Al que le gustaba mucho, yo creo que ya es tema de los panistas, eso de empinar el codo. Estaba viendo a estos señalamientos contra Domínguez, el exgobernador Pancho Domínguez, mi querido Paco, porque me parece importante también, porque, a ver, la defensa del panismo es, somos perseguidos políticos. Y ahora hay una familia que está acusando al exgobernador panista Pancho Domínguez de usar las instituciones de Querétaro para despojarlos y fortalecer su cártel inmobiliario. ¿Les suena familiar esto del cártel inmobiliario, así como el de la Ciudad de México? ¿También había cártel inmobiliario o hay cártel inmobiliario en Querétaro? La familia Urquiza denunció al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, por trabajar junto a la Fiscalía Local para despojarlos de un rancho en el municipio Huimilpan, donde el exmandatario quiere construir un desarrollo inmobiliario. Ah, cabrón. Les está despojando de un predio de 100 hectáreas ubicado en este municipio de Huimilpan y quiere construir un desarrollo inmobiliario y apoderarse de un pozo de agua a través de un fideicomiso ambiguo, denuncias penales y la complicidad de autoridades locales, y por ello están denunciando al exgobernador panista de encabezar un cártel inmobiliario también en Querétaro. Por eso y por más, los panistas se me hace que ya se van de Querétaro. Ojalá que no me equivoque. Si no, menos voy a poder regresar a Querétaro. Digo,
Ni con pasaporte, Vicente, ni con pasaporte, pero es como una constante, ¿no? Los priistas encontraron en el narcotráfico su desarrollo. Y los panistas también, pero además del narcotráfico necesitaban otras cosas. Y una de esas fue que encontraron los desarrollos inmobiliarios. Hay que ver, la Ciudad de México es uno, pero tenías tú razón. A Francisco Domínguez, el bien más conocido como Pancho Domínguez, consolidó durante su mandato la imagen de tranzas inmobiliarios. Sí, hay varios escándalos de Pancho Domínguez en ese contexto. Por ejemplo, llegó Muy la buenos presidenta. días a todas.